A ver si te das cuenta qué cosas tienen en común estas dos fotografías del Mandaloriano y de Grogu. Claro, aparte de los personajes principales, que son Mando y de Grogu, tienen el cesto, el canasto, el transporte o como quieras llamarle, al vehículo de Grogu. Como te podés imaginar, lo que voy a mostrarte en este video es cómo hice el vehículo de Grogu, o como me gusta llamarle a mí, el huevito de Grogu. Y qué mejor que comenzar por el principio rompiendo un huevo. Así que con mucho cuidado, para que no se me rompiera más de lo necesario, comencé a darle unos golpecitos con el vértice de la espátula para poder hacerle un orificio que me permitiese sacarle la clara y posteriormente la yema. Una vez con la cáscara vacía, la enjuagué con agua para que quedara lo más limpia posible sin ningún residuo. Después, con la ayuda de un alicate, corté el alambre que va a ser la base para mantener en posición al huevito. Y con una pinza de pico redondo le fui dando forma poco a poco hasta que quedó una especie de círculo en la parte superior, donde va a apoyarse el huevo. Y después, la base inferior, un poco más grande que la anterior, que es la que se apoya en el suelo. Así que de modo provisorio, utilicé una piedra para ver cómo iba quedando y poder hacerle algún otro ajuste. Hasta que finalmente me convenció. En el siguiente paso utilizo enduido para darle un poco más de estructura al huevo. Así que con la espátula comienzo a cubrirlo con una capa lo más uniforme posible. Una vez que está más o menos cubierto, lo coloco sobre la base y le coloco enduido sobre los alambres para asegurarlo. Después de haber pasado unos 5 o 10 minutos con el enduido secándose, comienzo a darle unos retoquecitos a mano y después, aprovechando la forma cóncava de una cuchara, le fui alisando la superficie. Ya en los últimos momentos, antes del secado total, con un alicate le fui agrandando, le fui moldeando el hueco. No me quería pasar, así que lo fui haciendo poco a poco. Bueno, llegó el momento de darle un toque de color, así que comencé dándole un gris de base tanto por dentro como por fuera. Por dentro queda súper uniforme el gris porque estoy pintando sobre la cara interna del huevo. Y por fuera, más que nada, para que quedara en las zonas más porosas, porque eso va a ayudar a darle un toque más real, más parecido a lo que se muestra en la mayoría de las veces en la serie. También tenemos la presencia de un colaborador que aparece con su mano izquierda y el pincel para darle un toque especial. Continué dándole una fina capa de gris clarito porque me pareció que por dentro había quedado muy oscuro. Y por fuera, contemplando la posibilidad de desgastarlo más adelante y que aparecieran las capas más oscuras. Así que le fui dando hasta cubrirlo todo. Entrando en la etapa final de detalles, recurrí al grafito para hacerle algunas líneas. Incluso volví al esmalte negro para ensuciarlo un poco. También algún toquecito con una lija y ahí quedó listo para ser usado en la escenografía. Escenografía que podrás ver en los próximos videos, claro, suscribiéndote, si es que aún no lo has hecho. Y aunque esto me haya costado un huevo, no me preocupa, porque en 120 Toy se hace lo que se puede, lo demás se compra hecho. Nos vemos la próxima. Y aunque esto me haya costado un huevo, no me preocupa. Ay, la uno.